Buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Buenas tardes, licenciado. gracias, compañeritos. Bueno, después de haber visto lo que son los principios fundamentales del derecho penal, donde ya hablamos de los principios que existen: legalidad, culpabilidad, fragmentariedad, sucederidad, resocialización, lesividad, y como ya estudiamos el tema de la culpabilidad, tomando en cuenta aquello que ya expresamos de las exigencias que tiene el principio de culpabilidad, siendo una de ellas la conciencia de antijuridicidad, que es para mí quizá lo más importante para que una persona sea capaz de ser responsable, haber tenido esa posibilidad de tener la conciencia que lo que estaba haciendo sí está prohibido según su conciencia. Pero hay algunos casos, como dijimos, hay algunos casos, no lo básico, lo esencial de la vida, sino que hay unos casos, hay unas normas que definitivamente sí podemos alegar ignorancia, sí la podemos alegar porque definitivamente realmente no sabíamos que estaba prohibido, no teníamos esa conciencia de antijuridicidad, esa exigencia normativa. Entonces, esto es importante tenerlo como principio porque esto exactamente lo vamos a volver a revalidar cuando veamos la teoría jurídica del delito. Dentro de los elementos de la teoría jurídica está uno que se llama culpabilidad, y ahí se habla mucho del error de prohibición, cuando alguien no tiene conciencia de antijuridicidad. Pero es importante tomarlo en cuenta desde ya como principio y volverlo a revalidar allá cuando estemos viendo este tema dentro de la teoría jurídica del delito. Bien, estos principios que ya vimos que son los fundamentales, que sabemos perfectamente que sin estos principios pues dejan desprotegido al ciudadano, son los grandes avances que ha tenido el ser humano durante toda la trayectoria histórica, grandes avances, grandes límites a ese jus puniendi, porque como ya hemos hablado en más de una ocasión, el Estado pues tiene la potestad absoluta de sancionar, pero qué mejor que tenga esos límites, porque esos límites son nuestros. Hoy día se habla de un derecho penal democrático y se habla de un derecho penal del enemigo, porque la población en sí se ha visto o se ha estado inmersa en varias inconformidades, especialmente cuando
cuando se le da muchas garantías al delincuente, cuando el asesino se piensa más en el asesino que en la víctima, cuando el asesino tiene más derechos que la víctima. Eso es lo que ha molestado y ha propiciado de una otra forma, otra idea de cómo encarnar el derecho penal de hoy. Cuando hablamos de un derecho penal democrático, pues tenemos esos principios, estas garantías para nosotros, luchas de hace muchos años. Hoy día también se está hablando de un famoso tema, se denomina derecho penal del enemigo. Este derecho penal del enemigo versus el derecho penal democrático. La gran diferencia es que el derecho penal democrático es el derecho penal que nosotros estamos viendo, el derecho penal con estas garantías, con esos límites al ius puniendi, con esos principios fundamentales de un derecho penal democrático. Porque hoy día también se habla, y hay muchos que persiguen el derecho penal del enemigo. Muchos están a favor del derecho penal del enemigo, porque ese derecho penal del enemigo tiene ciertas garantías, ciertos que restringen esos derechos de todos nosotros. De hecho, se habla de un derecho y el origen del derecho penal del enemigo es cuando se empieza a hablar de un derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo. ¿Cuál es la diferencia? El derecho penal del ciudadano es aquel ciudadano común y corriente que podemos cometer un delito. Entonces se nos da la desigualdad de tratamiento y con base en los principios y garantías anteriormente vistas. Pero cuando se trata de un enemigo de la sociedad, estamos hablando de las personas que se dedican al crimen organizado, al sicariato, al lavado de dinero, a todo lo que es el crimen organizado. A ellos se les aplica otro tipo de derecho penal. A ese se le llama derecho penal del enemigo. Y hoy día, pues en el aspecto internacional, es muy criticado esa diferenciación del derecho penal del enemigo y derecho penal del ciudadano. En Guatemala, querramos o no querramos, tenemos varias normas dirigidas a ese derecho penal del enemigo, pero muchísimas normas. Y uno sin saberlo, ya estamos impuestos bajo esa fuerza, esta teoría del derecho penal del enemigo. Por ejemplo, el derecho penal del enemigo resalta que hay un adelantamiento a las barreras de protección, hay un adelantamiento a la lesividad. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la exclusiva protección de los bienes jurídicos? Dijimos que lo fundamental aquí, lo que se persigue es que se lesione o se ponga en peligro un bien jurídico. Se lesione o se ponga en peligro un bien jurídico. Un peligro concreto. Hoy día, a través del derecho penal del enemigo, hay normas que son demasiado abstractas. Y a eso se le llama delitos de peligro abstracto. Se necesita demasiada abstracción para determinar que existe un peligro hacia un bien jurídico. Por ejemplo, el de portar armas de fuego. Esto es un peligro, es un tipo de peligro, es un delito de peligro abstracto, porque no es un peligro concreto. El hecho que alguien con arma de fuego sin licencia no precisamente está poniendo en peligro la vida de la gente, pero se abstrae que sí. El de portación de armas ostentosas, imagínense, el que posee armas con licencia, pero que todo el mundo se la vea, es un delito demasiado abstracto para determinar que va a cometer un delito. Y así hay unos delitos que se dan como la conspiración en la ley del crimen organizado. Hay varios tipos penales y varias conductas ahí un poco cuestionables. Ustedes han visto el tema de la conspiración, la asociación ilícita, cuando usted ya comete un delito por el simple hecho de pertenecer a una asociación, aunque usted no haya puesto ni en peligro ni lesionado un bien jurídico tutelado. Es
es demasiado abstracto el peligro, pero ojo, y hay normas. La conspiración igual, la conspiración con el hecho de que usted se concierte con 2 o más personas a cometer un delito, pero ni siquiera lo intentaron, sino que solo medio lo platicaron y lo planearon, ya con eso ya se les condena como que se lo hubieran ejecutado. O sea, imagínense, la lógica simple es que no es lo mismo solo pensarlo y planearlo que ejecutar. Pero con este tema del derecho penal del enemigo prácticamente se condena igual. Y eso no está alejado de Guatemala. Ya lo tenemos en la ley del crimen organizado. En la ley del crimen organizado está el tema de muchos tipos penales de peligros abstractos. Que no hay un peligro concreto, que no se visualiza algo concreto, pero se abstrae que sí va a poner en peligro un bien jurídico. Y por eso se condena a la gente. Imagínese usted por pertenecer a una asociación que comete delitos, pero usted no ha cometido nada, solo por eso ya cometió prácticamente un delito. O sea, ese es el tema del derecho penal del enemigo. Vuelvo a insistir, hay muchos seguidores de esto, muchísimos. Hay quienes que le encanta, pero hay otros que no, porque eso ya atenta con los principios fundamentales del derecho penal. También lesiona el principio de legalidad. El derecho penal del enemigo tiene algunos tipos penales que son tipos vagos, que no son concretos. Recuerdan que el principio de legalidad, una de las exigencias que tiene el principio de legalidad es que los tipos penales deben ser claros, clarísimos. Aquí usan mucha vagancia y ahí está el peligro. El famoso colaborar eficaz, por ejemplo, en la ley del crimen organizado, a mucha gente le gusta porque dice que a través de él delata a sus jefes o delata a no sé quién, pero ¿será cierto? ¿Cómo se va a corroborar si es cierto o no es cierto? Se ha pecado muchas veces en que solo con la declaración de un colaborador eficaz, que regularmente es procesado también, pues se condenan a otras gentes. Es cuestionable, pero eso es como trabaja el derecho penal del enemigo. El tipo penal de lavado de dinero. Imagínense el lavado de dinero que siempre da problemas porque aquí se trata de la carga de la prueba es inversa. Usted tiene que probar que usted no lava dinero. Y recordemos que en un derecho penal democrático el Estado debe de probar, le debe de destruir su inocencia. El Estado, no, en lavado de dinero es a la inversa. Si usted señalaba lavado de dinero, usted tiene que probar que usted no es. Entonces, ahí se trastoca mucho de los principios de un derecho penal democrático. También limita la resocialización, impone normas enormes, tanto la proporcionalidad y la resocialización, porque impone penas enormes que son desproporcionadas y que limitan la resocialización. Nosotros miramos la ley del crimen organizado, la ley de narcotráfico, la ley de lavado de dinero, la ley de terrorismo. Ahí encontramos penas paralelas, penas acumulativas, que primero cumple la pena de prisión impuesta y después cumple la multa. Y no es una multa de 10 quetzales. En esas leyes ya están dolarizadas prácticamente ellas y todo es en dólar. Y estamos hablando de, por ejemplo, la ley contra el narcotráfico les imponen penas de 12 a 20 años de prisión más 50,000 a 1 millón de quetzales, de dólares. Entonces, y hay mucha gente que ya pagó la prisión, ya cumplió sus 12 añitos, pero no tiene dinero para pagar la pena de multa impuesta.
Entonces ahí se da lo que se llama en doctrina la responsabilidad personal subsidiaria. La responsabilidad personal subsidiaria porque como no tiene el dinero que corresponde para pagar la multa, entonces esa multa se convierte automáticamente en prisión. Lo que iba a pagar en dinero lo paga usted en persona estando en prisión. Y se dan casos que si ya cumplió 12 años de prisión, la multa le podrá quedar 18 años o 20 años más. Eso es duro, delicado. Hay muchos presos que ya han hablado del tema y no hay alguien que los ha podido ayudar, porque la verdad es que con que haya pagado su prisión, pues hay que buscar otros mecanismos y la ley del crimen, la ley del narcotráfico tiene un mecanismo interesante donde les pueden suspender la pena de multa. Con algunas condiciones, pero le suspenden la pena de multa. En otras leyes no le suspenden absolutamente nada y tienen, imagínense, cumplieron ya sus 12 años de prisión, pero ahora les queda, según la conversión, les queda 18 años más de prisión por no pagar la multa. Ahí donde mucha gente dice, los escritores hablan de que se sanciona a veces doble o triplemente al pobre, porque no puede pagar la multa. Entonces, y eso va en contra de la proporcionalidad y obviamente de la resocialización. Otro tema que también nos alienta a esto de lo que se habla del derecho penal del enemigo, y como les dije, en Guatemala ya se tiene, hay varias normas ya con esa situación. En el 2002, por ejemplo, hubo un cambio en la ley de redención de penas. En la ley de redención de penas se estableció que hay ciertos tipos penales, ciertas personas condenadas por determinados delitos, que ellos no pueden gozar en absoluto de redención de penas. Imagínense la gran limitante a la resocialización. No pueden gozar de la redención de penas. ¿En qué consiste la redención de penas? La redención de penas es el derecho que tienen los procesados, cualquier procesado, de que al trabajar, estudiar, portarse correctamente dentro de las prisiones, puede obtener beneficios de libertad anticipada. Por eso le hablan de que estando un día en prisión equivale a 2 días afuera, porque esa idea se tiene, que se logra cumplir la mitad de la pena. Si le impusieron 20 años, pues usted si trabaja, estudia, tiene un buen comportamiento, lo hace todo muy bien, pues tiene la posibilidad que a los 10 años salga de prisión. Eso es bonito. ¿Por qué? Porque alimenta la resocialización, fomenta la resocialización. Porque imagínese si usted estuviera detenido y le dicen, mire, compañero, aquí da igual, si se porta bien o se porta mal, usted no tiene ningún beneficio penitenciario alguno. ¿Qué es lo que, cuál es el efecto que logra? El efecto efectivamente ese es que la gente no se va a portar nada bien porque da lo mismo. Es más, mejor mato a más gente porque así voy a echar mis colitos a los tribunales y voy a echar mi paseo porque aquí ya no voy a salir. No, la redención de penas es algo mágico, es algo que la gente puede, la idea es motivarles a portarse bien en prisión, motivarles a que trabajen, a que estudien, a esforzarse, a tener voluntad para mejorar su conducta anterior y lograr la resocialización, que es lo que se quiere. Pero cuando la gente no acepta la redención de penas, y es el propio Estado, se hubo una reforma en el año 2000-2002. Entonces, bueno, que la Corte de Constitucionalidad ya ha establecido que eso es un derecho para todos, pues, pero imagínense llegar a esos extremos de que hasta que la Corte lo indique, en lugar que el Estado mismo sepa
que con la redención de penas ganamos todos, porque con la redención la idea es que la gente se porte bien. El que no se porta bien, pues ni modo, que cumpla su pena completa. Ahora el que se porta bien, pues puede reducir su pena. Eso es una forma de motivación a las personas. Sé que en su cabecita estará la idea de qué pasa con las penas perpetuas o las cadenas perpetuas. Pues las cadenas perpetuas aquí en Guatemala no tenemos, pero en otros países sí. Y están de moda. Ahorita, en lugar de la pena de muerte, lo que están haciendo es poner penas de prisión perpetuas, pero revisables. Esta es la idea importante. Revisables. Que se puedan revisar. O sea, ni siquiera las cadenas perpetuas. Ni siquiera las cadenas perpetuas limitan la redención de penas. En cambio, nosotros aquí sí. Es increíble. Entonces, la idea de la redención de penas es darle con anticipación la libertad a una persona con la condición que se porte correctamente. Vamos, don Pablo Arévalo. ¿Quiere hablar, don Pablo? Perdone. Que tiene levantada la mano desde inicio de la clase. Doña Francisca. Buenas tardes, Lick. Sí, cuénteme. Solo me surge una duda con el tema de la cadena perpetua. Aquí como tal no hay, pero tengo la duda de, por ejemplo, si no ponen penas, por ejemplo, de 100, 105 años o cosas por el estilo, que sería equivalente como a una cadena perpetua. Totalmente de acuerdo, doña Francisca. Así es. Aunque esto es un tema más de espejitos, porque los vamos a ver en el estudio. La pena máxima de prisión aquí en Guatemala es de 50 años. Es la pena máxima. No hay más. Pero yo he escuchado hace como unos 10 años, creo yo, hubo una sentencia de 7,200 y pico de años. Dice uno, no puede ser. Ni 3 Cristos han vivido esos años. 7,200 y pico de años. Eso es engañarnos a nosotros. Son engañarnos porque la pena máxima de prisión es de 50 años y no hay más. 50 años de prisión. Pero acá le quieren engañar a uno poniendo penas que no se puedan cumplir. ¿Quién más quiere hablar? Perdonen, doña Rosa Alcía. Licenciado, buena tarde. Respecto a estas penas máximas que habla, que sabemos que es de 50 años lo máximo. Sí. Pero vienen y hay una persona que le dan 15 años por una cosa, 20 años por otra, 30 años por otra, y así van sumando más de 50 años. Entonces, ¿eso es legal o es ilegal? Mire, como le digo, la pena máxima es 50 años de prisión. Es la pena máxima, no puede haber más. Lo que pasa es que vamos a ver un tema que se llama concurso de delitos, donde se van acumulando las penas. Pero los jueces debieran de decir, porque es diferente a España. En España se habla de penas, pena máxima y pena efectivamente a cumplirse. Las penas máximas son todas las penas que les puedan imponer, pero la pena efectivamente a cumplirse no debe pasar de 30 años de prisión en España. Aquí nosotros no tenemos esa figura. Aquí lo único que tenemos nosotros es que la pena máxima de prisión es de 50 años. Entonces, si existe una violación, un asesinato, un parricidio, se van sumando todas de conformidad con el concurso de delitos y se establece que la pena máxima por todos los tipos penales cometidos es de 50 años de prisión. Gracias. Bueno. Bien, volviendo al tema de la redención de penas, lo que evita ahí obviamente es la famosa resocialización y se me viene ahorita en la cabeza y yo los invito de veras a que ustedes puedan hacerlo.
Lastimosamente no podemos nosotros hacer un foro cine porque sería genial hacer un foro cine con ustedes, pero ustedes lo pueden hacer en su casa sin ningún problema con la familia. Hay una película que acaba de ver en Netflix, una película que la vi en cartelera porque esa película la he visto yo mínimo unas 23 o 24 veces y no me cansaré de verla, y espero que ustedes sean igual. Si ya la vieron una o dos veces, véanla otra vez, se la recomiendo, véanla otra vez y se van a dar cuenta que es linda porque nos habla sobre la prisionización, aparte de la corrupción de cárceles, la prisionización y el tema de la cadena perpetua, que en la cadena perpetua una persona está condenada a cadena perpetua, pero siempre revisable. Si una cadena perpetua es revisable, no digamos aquí en Guatemala, ¿por qué no se le puede redimir las penas? Con base en su buen trabajo, comportamiento y formación. Entonces, ¿cuál es la película? Se llama Sueños de Fuga. Ahorita está en Netflix. Yo la acabo de ver en cartelera y dije yo, esa película es buena para invitar a los muchachos en sus tiempos libres, poderla ver. Y es lindísima, no solo el drama, y es fantástica. Le digo, la he visto 23 veces. Y no solo por el ámbito de derecho penal o derecho penitenciario, sino por todo el drama que ocurre. Es lindísima. Como les voy a repetir, lastimosamente no podemos hacer un espacio de foro cine, sería genial, pero ustedes lo pueden hacer con su familia, platicarla, disfrutarla, porque es linda esa película. Ya es vieja, pues ya tendrá sus 20 años o más, pero es linda. Mírenla y creo que ahí van a agarrar los temas de la prisionización, porque la prisionización, un efecto que se ve ahí interesante, es que el detenido, por tanto tiempo que está detenido, ya no quiere salir de prisión. Imagínense, va en contra de la resocialización. Por tanto tiempo estar detenido, ya no quiere salir de prisión. Y cuando sale, extraña la prisión. La extraña sobremanera. No puede hacer nada porque no está en la cárcel. Hasta se suicidan porque no aguantan, no soportan estar en la sociedad. Es tanta la prisionización que tienen que pedir autorización hasta para ir a orinar. Ahí se mira en la película. Ya está afuera y anda pidiendo permiso para orinar porque está enfocado en este ambiente de la prisionización. También se logra establecer ahí un comité para determinar si la persona está apta ya para darle un beneficio penitenciario. O sea, es interesante y los invito. Si la pueden ver, pues genial, ¿verdad? Si está en Netflix o si no, pues creo que hay todavía de estas CDs que se logran conseguir en cualquier lugar. Pero es interesante. Ahora pasamos a la relación que tiene el derecho penal con otras ramas del derecho, especialmente el derecho administrativo sancionador, el derecho procesal penal, el derecho civil y el derecho penitenciario. El derecho administrativo sancionador, recuerden ustedes que todas las instituciones públicas, todas, incluyendo algunas privadas, pero especialmente las públicas, todas, se va al organismo judicial, Ministerio Público, Defensa Público, INASIF, cualquier otra institución pública, siempre tienen un régimen disciplinario, siempre, por aquellas faltas que cometan en su actuar como trabajadores del Estado, pues si son acciones que están en contra de los postulados, de la ética, de los valores de la institución, pues va a seguir un proceso administrativo y va a ser sancionado, que ya sea una amonestación verbal, escrita, suspensión laboral por unos días, hasta lograr posiblemente la destitución. Pero en esos actos posiblemente también pueden ser acompañados de hechos delictivos, y aquí viene el dilema. Por ejemplo, un policía que lo logran detener cuando está pidiendo dinero.
Espero que no se den en Guatemala, pero está pidiendo dinero para evitar alguna sanción a otra persona. Entonces, la policía viene y le sigue su régimen disciplinario, que puede ser destitución o puede ser cualquier otra figura. Y también le pone la denuncia al Ministerio Público por el cohecho que cometió. Entonces, algunos alegan que ahí se da la figura del ne bis in idem, porque nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho o perseguido 2 veces por el mismo hecho. Pero aquí está el gran dilema y el grave problema, porque para algunos, si se sancionó administrativamente, ya no corresponde lo penal. Para otros dicen es mejor sancionarlo en penal y no administrativamente. Es un dilema bien complicado, pero creemos que no se da tanto el ne bis in idem, porque si bien es cierto, son los mismos hechos, son las mismas personas, pero no se ha habido fundamento, porque el fundamento allá es eminentemente administrativo y aquí es penal. El problema que a veces se da, y no voy a mentir esto, que en el administrativo se logra probar su responsabilidad y en el penal no se logra probar su responsabilidad. Miren qué complicado se la ponen al Estado, porque administrativamente sí es responsable, pero penalmente no es responsable. Entonces, ¿cómo quedamos? Es problemas para el Estado. Somos de la idea, partimos de la idea que no se da el presupuesto ne bis in idem, porque si bien es cierto, son los mismos hechos, las mismas personas, pero no el mismo fundamento. Aparte es el ámbito penal y aparte es el ámbito administrativo. Como consecuencia, sí se puede operar en ambas situaciones. Y es importante porque esta es una problemática constante que se da entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. También tenemos la relación que se da en derecho penal y derecho procesal penal. Recordemos que el derecho procesal penal es el mecanismo, es el procedimiento que se tiene para aplicar el derecho penal. Es el mecanismo o procedimiento para aplicar el derecho penal. Y es necesario, yo sé que eso ustedes lo van a profundizar mucho más en procesal penal, porque es la materia específica, pero en penal no pasamos desapercibida esa mancuerna entre derecho penal y procesal penal. Cuando alguien se presume, hay indicios que cometió un delito, y ahí entra el derecho penal, se presume. Entonces se gira orden de captura o en flagrancia se detiene a la persona, y de ahí inicia el proceso. El proceso penal para que ustedes lo sepan anticipadamente, son 5 grandes fases. Mire, tiene 5 dedos de su mano y son 5 fases. Eso es facilísimo. 5 fases. La primera se llama fase preparatoria o de investigación. Fase preparatoria o de investigación. La segunda se llama fase intermedia. Fase intermedia. La tercera, la fase del juicio, la del debate. La cuarta, la fase de impugnaciones. Y la quinta, la fase de ejecución. O sea, 5 fases. Fase preparatoria, fase intermedia, fase del juicio, fase de impugnaciones y la fase de ejecución. La fase preparatoria, ustedes lo van a ver más a profundidad en su procesal penal, pero es interesante que lo sepan ahorita. En la fase preparatoria se inicia con la declaración de las personas. La persona declara, se le interroga, y ahí el juez tiene 3 posibilidades, 3 grandes opciones. Tiene usted como juzgador, va a tener 3 opciones. Dejarlo en libertad, total libertad, darle prisión preventiva. O la tercera es una medida sustitutiva. Ojo, aquí quiero reparar un poquito. Medida sustitutiva.
Eso es cuando ustedes ven que alguien dice, ahorita se le impuso una caución económica de 1,000,000 de quetzales y se robó 300 quetzales. No, 300 millones, ¿cómo va a ser posible que solo le han puesto una multa de 1,000,000 de quetzales? No, no es así. No es así. Cuando se habla de caución económica, después de la primera declaración, es solo una garantía que el procesado deja, pero él quedó ligado a proceso. Él no ha sido condenado todavía, pero está siendo procesado. Lo único que evitó ahí fue ir a la cárcel, pero está siendo procesado. Lo que pasa es que nosotros queremos que todo mundo se vaya a prisión. Y todo mundo a prisión. No entendemos que la prisión es lo último que se debe de aplicar. De ahí lo demás, que se va para su casa porque el proceso continúa. El proceso continúa. Entonces se le da una medida sustitutiva de caución económica o arresto domiciliario o esas cositas, pero sigue ligado al proceso. Y ahí el Ministerio Público tiene 3 o 6 meses. Si tiene medida sustitutiva, hasta 6 meses. Si tiene prisión preventiva, hasta 3 meses. El Ministerio Público acude a la siguiente etapa, a la segunda etapa, que es la etapa intermedia. En esa etapa intermedia solo es una audiencia. Ustedes la han escuchado. Es una sola audiencia la que el juez determina de una vez por todas si se va a juicio o se va para su casa. Así nada más. ¿Se va a juicio o se va para su casa? Si el juez determina que va a juicio, entonces ya va a la etapa del debate. Ahí ya es donde se presentan todas las pruebas. Es el único lugar donde se presentan todas las pruebas. Y al finalizar el debate, el juez, ¿qué hace? Si llega a la conclusión que la persona sí participó, entonces aplica el derecho penal. Como se lo dije la vez pasada, hasta ahí es donde se aplica el derecho penal. Hasta en el debate, en la sentencia del debate se aplica el derecho penal. Se van a dar todos los principios que hemos visto y se van a dar todos los elementos de la teoría jurídica del delito que vamos a ver. Ahí se da al finalizar el debate, en la sentencia. Después de la sentencia, pues, viene el tema de las impugnaciones, especialmente es la apelación y después casación. Apelación y después casación. ¿Y qué tiene que ver el derecho penal acá? Pues algo muy importante. Y una vez es importante que sepan que para apelar o para irse a casación, solo hay 2 motivos nada más. Hay 2 motivos. Un motivo de forma y un motivo de fondo. En ambas. Un motivo de forma y un motivo de fondo. Y la diferencia se da cuando usted considera que existe una errónea aplicación de la ley penal, de derecho penal, del derecho penal, es de fondo. Fondo. Recuérdense para su cabecita toda la vida, por favor, porque hay abogados, y muchos abogados, que confunden el motivo de fondo y forma. Motivo de fondo es cuando se considera, se aplicó incorrectamente el derecho penal. Cuando se le impuso una pena que no estaba en el Código Penal, cuando se interpretó el tema de la retroactividad de la ley penal, todos son de fondo. Cuando se le aplicó un delito que ya no existe, esto es de fondo. Cuando existe una mala interpretación en la aplicación del delito, eso es de fondo. Ahora, de forma es cuando existen vicios del proceso, vicios del procedimiento, que no hubo buena fundamentación de la sentencia, especialmente que violentó el debido proceso establecido previamente en la ley. Entonces, si
si violentó ese debido proceso, si no le dio una audiencia a las partes, si no le dio derecho de defensa a las partes, si no le notificó a una de las partes, eso es motivo de forma. Eso es de forma, cuando hay violación al debido proceso penal y violación de fondo, cuando hay una errónea aplicación del derecho penal. Entonces, en este caso, a lo mejor lo que nos corresponde es los motivos de fondo, tanto en apelación como en casación. Licenciado, disculpe que Sí. le interrumpa. ¿Podría No, volver a sí. repetir el motivo de forma? Ok, es cuando existen vicios en el procedimiento. Cuando hay vicios de procedimiento, cuando, por ejemplo, hay mala fundamentación en las sentencias, el juez no fundamentó correctamente la sentencia, el juez violentó el debido proceso, el juez no le dio audiencia a las partes, el juez limitó el derecho de defensa a las partes, el juez no notificó correctamente a las partes. Eso es procedimiento. Gracias. ¿Ya? Ese es procedimiento. Entonces, ahí se da el motivo de fondo y motivo de forma. En el ámbito estrictamente nuestro, pues es evidentemente el motivo de fondo. ¿Verdad? ¿Estamos, doña Rosa? Sí, muchas gracias. Bueno. Entonces, después dentro del mismo proceso penal está lo que es la ejecución. Y la ejecución de sentencia, pues lo que se va al régimen penitenciario. En el régimen penitenciario, pues la persona va a cumplir la pena de conformidad con la ley. Pero de eso, después de haber agotado todos los recursos correspondientes, ya se ejecuta la pena con la sumatoria, obviamente, de los días o meses o años que estuvo detenido durante el proceso, ¿verdad? O sea, si alguien ha estado en prisión preventiva 5 o 6 años, que lo hay, 4 años, y hasta los 4 años se le dicta sentencia y ya está firme, esos 4 años se le computan. Se le computan. Si le pusieron 6 años, pues ya solo 2 años haría más, salvo que también logre la redención de penas, ¿verdad? Que es algo importante el tema de la redención de penas para beneficio de las personas, y no solo es para beneficio de ellos, sino también para toda la sociedad en sí, porque lo que nos garantiza la persona que está en prisión y sale hacia la libertad, nos garantiza como población que la persona ya viene reeducado, ya viene resocializado, ya viene en otras ideas, aptos para vivir en sociedad. Doña Francisca. Sí, ¿cómo dijo que se llamaba esto de cuando le restan los años, o sea, le dan y le restan los años que ya estuvo en prisión preventiva? Usted dijo un nombre, pero no lo anoté. No, que se le suman los años, se le computan los años. Eso quizás se le computan los años ya estando en prisión desde el primer día. ¿Ya? Porque no se le puede decir, no se le puede decir, mire, usted va a iniciar desde que exista sentencia firme, aquí va a iniciar usted los años. No, se le tiene que computar los años que estuvo desde que entró a prisión. Eso es lo que se requiere y es una cuestión lógica, ¿verdad? ¿Estamos bien, Francisca? Sí, gracias. Ok. Bueno, ahora veamos lo que es la relación con el derecho civil. No sé quién está levantando las manos. No, ok.
el derecho civil también es muy importante o tiene esa relación con el derecho penal, porque el derecho penal con el derecho civil, recordemos que la persona tiene que estar, o sea, al momento de que se determine que cometió un delito, se le sanciona penalmente y civilmente. Ahí entra lo que es la acción reparadora, allí entra lo que la persona tiene que reparar el daño, el daño que ocasionó. Aquí en el ámbito de derecho civil, pues se habla de un daño moral, daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es el daño que surge con el hecho, con el delito cometido. Y el lucro cesante es lo que deja de percibir la persona. Imagínese un taxista. Usted colóquese en lugar de un taxista ahorita. Va tranquilo. Su herramienta de trabajo es el taxi. Y viene un imprudente, borracho, lo que sea, y le topa todo su taxi, que es lo que come todos los días. Y ahorita estamos en una época de pagar colegios, pagar uniformes. ¿Qué hacemos? ¿De dónde va a sacar el pobre taxista el dinero? Si alguien imprudente vino y le arruinó su herramienta de trabajo. ¿Y cuándo se la va a componer? Dentro de un mes. ¿Y qué hace el taxista para comer? ¿A quién tiene que acudir el taxista? Pues el que le ocasionó el delito tiene la obligación de repararle el daño, no solo el vehículo, no solo las lesiones físicas ocasionadas, sino que ese perjuicio que le ocasionó, valga la redundancia también, ese perjuicio porque le tiene que pagar exactamente lo que dejó de percibir día tras día. Esa es la verdadera responsabilidad civil. Yo sé que en su cabecita dirán muchas cosas que han visto en la práctica, que les pagan 10,000 quetzales y mira ahí usted qué hace. Eso es una mala práctica porque lamentablemente se saca provecho del necesitado y eso no es bueno. No es bueno sacar provecho del necesitado. El que es responsable y tiene que pagar lo que tiene que pagar. Así también se esfuerce o tiene que hacer por un préstamo lo que tiene que hacer porque es claro responsable. Yo sé que en la práctica ustedes piensan que los abogados son bandidos, son cabrones, porque, mire, rapidito logró solucionar. No, se está jugando con la necesidad de la gente nada más. Se está aprovechando la necesidad de la gente. Se está aprovechando la necesidad del pobre taxista. Pero lo correcto y lo justo es, ¿sí? Él tiene que pagarle sus lesiones físicas, tiene que pagarle el daño del taxi con todo y el taller, y tiene que pagarle también lo que deja de percibir diariamente. Eso es justicia. No pagar, aprovecharse de la necesidad de la gente. Eso no es justicia. Bueno, entonces eso es en el ámbito estrictamente civil. Ustedes miran en derecho civil, pues también dice que el delito o falta tiene como consecuencia la reparación del daño causado. Reparación del daño causado. Mucha gente interpreta daño causado solo es repararle el motor que le descompuso o los daños que le hicieron. No, es daño, reparar el daño causado. Todo el daño, porque el taxista iba muy bien, iba correcto, iba haciendo bien su trabajo. El que le afectó y le hizo un grave daño fue el otro. O sea, y eso lo dice el derecho civil. Todo aquel que cause un delito, una falta, tiene la obligación de reparar el daño causado. Doña María Stephanie, cuénteme. Lick, fíjese que en ese caso es cierto, ¿verdad? El de la moto tendría la culpa, ¿verdad? El que le chocó el carro al taxista. Pero eso es solo si se logra probar. Porque mire, si no se lograra probar que el de la moto tuvo la culpa, entonces el taxista tendría que reparar los daños, ¿no?
No, pero yo le dije a doña María Stephanie en su momento que aquí ya estamos hablando de casos probados. Aquí ya se probó que yo no hablé de la moto, yo vi de otro que vino borracho y le aplastó el carro al pobre taxista. Y está probado, hay cámaras, hay testigos, hay todo. Entonces ahí lo que le quiero decir, doña Francisca, doña María, perdone, es que tiene que llevarnos todos en mente que el que hace un daño lo tiene que reparar completo. Okay. Completo. El problema es que estamos tan acostumbrados acá a hacer el daño y reparar solo parte del daño. Eso no es correcto, eso no es justo. Usted hizo un daño, páguelo completo. Es lo que correctamente debe de ser. Yo le digo porque en la práctica se miran otras cosas, ¿verdad? Máximo en los pueblos, se mata a una gente y le dan 10,000 pesos a la familia y con eso ya no hay problema. No, es aprovecharse de la necesidad de la gente y eso no es bueno. Ok. Gracias. Muy bien. Y el derecho penitenciario, pues es otra rama del derecho que obviamente tiene mucha relación con el derecho penal, porque después cuando queda firme una sentencia, pues automáticamente la persona lo cumple en el sistema penitenciario. Y vamos a ver ya al finalizar el curso la ley del régimen penitenciario, cuáles son las fases que se tienen dentro de la prisión, que se cumplen o no se cumplen es otra cosa, pero la ley sí marca ciertas fases que se deben de cumplir en cualquier persona que esté bajo el paraguas del régimen penitenciario o el derecho penitenciario. Don Francisco. Buenas tardes, licenciado. Solo con una duda. Como usted recientemente acaba de mencionar sobre de que asesinan a un familiar y únicamente piden 10,000 quetzales para solucionarlo. Fíjese que aquí donde vivo, no hace mucho, hubo un caso que un conductor de una camioneta atropelló a una persona borracha. Y las personas que lo vieron ahí, pues lo intentaron linchar, ya sabes, pero él se dio a la fuga por miedo a su seguridad. La familia solo le está pidiendo, no sé si ya lo pagó, 50,000 quetzales por atropellar a la persona. Pues yo quisiera preguntarle qué podría hacer el conductor de la camioneta en este caso. Pero el conductor de la camioneta sí lo mató. Sí lo mató. Es que aquí el problema es arreglar las cosas así. Aquí tiene que ir a la justicia, ¿no? Y la justicia tiene que hacer el cálculo de los daños y perjuicios ocasionados. Ese es el problema. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Así en el caso que acaba de decir el compañero, como todos sabemos, en los pueblos se hace más la ley de los habitantes, ¿verdad? La ley de los pueblos, sí. Exacto. Entonces, en este caso que dio el compañero, por ejemplo, si la familia está pidiendo los 50,000 quetzales y el piloto del bus entrega los 50,000 quetzales, la familia dice, ok, ahí se queda el caso. Entonces, la policía ya no hace nada, aunque no haya una denuncia de la familia, la policía puede actuar contra el piloto, ¿o qué es lo que procede ahí, licenciado? Disculpe. Sí, mire, todo lo que es en muerte es consigo, es un delito de acción pública. Ahí tienen que seguirse, tienen que llegar más allá. Eso sería una parte de la responsabilidad civil, pero hay más cosas. Lo que pasa es que con eso es como dar el peor es nada, ¿va usted? Démosle aunque sea 50,000 quetzales, el peor es nada. Pero no es lo correcto. Exacto, porque si se da cuenta, en los pueblos, en las aldeas más lejanas,
las leyes así se hacen, porque 10,000 los quetzales jueces y y los mucho. policías actúan. 10,000 quetzales y mucho. 10,000 quetzales y mucho. Es más, a un policía se acepte los 10,000, señora, hombre. Exacto, Así sin ir tan lejos en el caso de Nahualá. Llega a pasar un caso en Nahualá, la policía no se va a meter en nada ahí, pues. O sea, el pueblo es el que tiene la ley en sus manos y se hace lo que el pueblo dice. Pero ¿qué consecuencias de esta persona después? Porque la ley existe, así como dice usted, o sea, él mató a una persona y tiene responsabilidades penales. Pero si, entre comillas, ya pagó la deuda, el delito tiene que seguir. Es que lo que pagó nada más fue la reparación civil, aparentemente. Falta lo penal. ¿Qué es lo penal? Lo penal es una prisión. Eso es lo penal. Lo civil lo pagó posiblemente parcialmente. Lo civil. Falta lo penal. o sea que de igual manera no se salva de la justicia. Entre comillas, No, tendría que ser el proceso penal. No debería. Y es que ese es el gran problema que tenemos. Por eso es que mucha gente critica las licencias que vienen en las cajitas de Confres, ¿va usted? Donde todo mundo se considera apto para conducir. Y es el grave problema que tenemos en Guatemala. Todo mundo se considera apto de conducir. Y todo mundo no es apto para conducir porque pone en riesgo la vida de los que lleva y la vida que puede encontrar sobre la carretera, sobre las calles. Entonces cualquiera puede conducir y mientras no exista esa prevención general positiva de que muy bien, usted pagó 50,000 quetzales, pero también se va preso. Hasta ahí vamos a aprender a respetar mejor las normas. El problema es cuando no se hace respetar las normas, la gente las violenta con estos ejemplos muy difíciles y duros. Sí, disculpe, licenciado, si me salgo un poquito del tema que está dando, pero sí me da licenciado, perdone la pregunta. Entonces, fíjese que, por ejemplo, yo vivo aquí en Zumpango. Hace poco hubo un camionetazo y para variar el piloto y el ayudante se fugaron. Los procesos siguen porque hubo personas fallecidas, personas que quedaron muy mal físicamente. Entonces, allí, para mí es ilógico que el dueño de las camionetas no sepa qué piloto estuvo asignado en ese turno, 1. Y 2, la ley, ¿a quién acusaría ahí? ¿Al dueño de la línea de transportes o iría en busca del piloto? Mire, hay un artículo del mismo Código Penal, ahí nos habla que son los dos. Es el piloto, obviamente, y también el dueño de las camionetas. Ok, gracias, licenciada. Bueno, doña Adela, perdone. No tenga pena, licenciado. Entonces, solo me quedó la duda con respecto a este mismo tema que se está hablando. Perdone, licenciado. Quiere decir de que entonces, aunque la persona haya pagado, este chofer haya pagado 20,000 o 30,000 quetzales, lo que haya sido, de todos modos, siempre se le puede demandar por la muerte de esta persona. ¿Qué procede en ese caso? ¿La persona tiene que ir, poner una denuncia o los policías actuaron mal, no se lo llevaron? Yo creo que aquí la confusión se da en la acción civil y acción penal. Lo que significa dinero, eso es pena, eso es civil. Reparación civil. Aparte la penal. Que lo correcto es que en una misma acción penal se sancionen las dos, tanto lo penal como lo civil. Pero la mala práctica es, yo les doy 10,000 quetzales y ahí que miren qué hacen ellos. Y la gente ya no quiere decir nada, ya no hace nada y así se queda. Y la gente cree, como ustedes creen, que ahí es suficiente y no es la cosa. Aparte lo penal y aparte lo civil. Lo civil es la reparación del daño. Y penal es la pena, es la sanción que se merece por imprudente y muchas cosas más.
¿A cuántos camioneteros no miramos sobre dando vueltas en unas curvas peligrosísimas, poniendo en peligro a todo el mundo? Pero hasta que esta gente no se meta presa, no va a entender la demás. ¿Qué es lo que hacen los traileros y camioneteros? Se van huyendo. Y ahí viene el tema de los jefes de transporte. Hay un artículo que efectivamente sí responsabiliza a los dueños de los transportes. Algo que no se aplica. Me recuerdo que 100 y algo. No se aplica. Y dice uno, ¿cómo es que no se va a aplicar este artículo? Y es, aquí está el 157 bis, creo que es. El empleador, propietario o el responsable de la dirección de la empresa, si se trata de persona jurídica que emplee conductores de vehículos de transporte colectivo a quienes no haya autorizado la licencia correspondiente, serán sancionados con el doble de la pena señalada en el párrafo anterior. Como debe de ser. Como debe de ser. Esto de las empresas de transportes de pesado o de transporte público, imagínese usted cuánto daño le hacen a la gente, cuánto daño. ¿Y el dueño qué hace? ¿Cree que él no es responsable? Aquí está el 157 bis. ¿A cuántos hemos visto que andan manejando camionetas o camiones sin licencia? Aquí está. Es responsabilidad del patrono también. Doña Carmen María. Buenas tardes, licenciado. Yo solo le quería comentar así una situación que pasó con un familiar aquí que pasó por un accidente de tránsito en donde, ¿cómo se llama? Se chocó con otro carro, pero venía manejando de una empresa, ¿verdad? De una empresa, y a él lo inculparon, ¿cómo se llama? Injustamente, porque él iba manejando bien y el carro se le metió, ¿verdad? Y la persona que supuestamente lo estaba inculpando no iba manejando, era otra persona, ¿verdad? Y a esa persona no le hicieron nada. A mi familiar, ¿cómo se llama? Lo inculparon de todo, daños culposos y ¿cómo se llama? Y él fue el perjudicado porque él salió lastimado, su carro ¿cómo se llama? Casi se destruyó. Y ¿cómo se llama? Y lo llevaron de una vez también, lo llevaron a la cárcel, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y ahí pasó por un tiempo y tuvieron que irlo a traer, y para que lo pudieran sacar, unos abogados dijeron, bueno, en la cárcel les estaban diciendo, ahorita se lo resolvemos, solo nos paga 10,000 quetzales, creo que les estaban pidiendo, para resolver ya de una vez todo y que no hubiera ningún problema. Y de todas maneras, el perjudicado fue mi familiar, ¿verdad? Y la persona que realmente sí tenía la culpa era el otro de la empresa, y como era de una empresa, creo que era de funerales, algo así, no me acuerdo la empresa, ¿cómo se llama? Pues quedó ahí que quedó sin ningún daño, y solo lo único que estaba culpando a mi papá era al familiar era, ¿cómo se llama? Porque sufrió de daño de ansiedad, algo así. Pero la verdad sí fue muy injusto esa condena. Ok, no, y hay que ver, porque ahí hay que ver todo el proceso. Yo no puedo asegurar si alguien fue injusto o no. Ahí son las pruebas las que deciden a la larga. Bueno, jovenazos, vamos a terminar con esto. Y por último son las características de derecho penal. Hay 5 características de derecho penal. El derecho penal es público, es sancionador, es aplicador, es preventivo y es rehabilitador. Es público porque viene de normas del Estado, sancionador porque impone penas y medidas de seguridad, aplicador porque aplica a todas las personas que cometan delito, es preventivo porque previene el delito y es rehabilitador porque lo que busca es la resocialización del delincuente.
Son las 5 características del derecho penal. Bueno, comentarios o más dudas, compañeros. Si no, pues damos aquí por terminado porque ya son las 5:05, ya estamos llegando a la otra sección. Bueno, buenas tardes, compañeros, se cuidan. Buenas tardes. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias.